acerca de que se comienza el tema de la salvación como tal a toda la humanidad. Y la pregunta siempre fue, ¿salvación de qué? Bueno, vemos cómo se perdió la humanidad en Romanos 1, 2 y 3. Perdió la comunión con Dios desde la caída, desde Adán y luego su descendencia. Pero Dios desde la caída de Adán sabemos que prometió un Salvador de alguna forma, ya lo hemos explicado en el libro de Génesis. Aquí nosotros tenemos esta duda muchas veces como nuevos creyentes. Como nuevos creyentes tenemos, bueno, en realidad soy salvo. ¿Salvo de qué? Y la respuesta inmediata es salvo del infierno. La respuesta es sí. Mucho de las amenazas vienen en el sentido también, amenazas entre comillas, de que, bueno, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y eso, pues, de alguna manera hacer creer a las personas que al hacer una oración y sí, que la hacen de corazón y sí son salvos y sí Dios los libra del infierno, nos libró del infierno, se queda ahí muchas veces el tema, y es a lo largo de los muchos años que uno va comprendiendo el alcance de la salvación. Este tipo de predicaciones generalmente están dedicadas a las personas que tienen poco tiempo en el Señor y que tienen dudas acerca de que si son salvos o no, acerca de que si la salvación se pierde o no, y acerca de que si Dios en un momento dado toma a alguien y luego lo desecha por sus malas actitudes, sus malos actos, habiendo convertidose en cristiano. Y es en donde empiezan una gran cantidad de dudas y incertidumbres. Sin embargo, esta predicación la quiero 100% abrirla a los que ya tenemos muchos años en el Señor y que ya damos por sentado varias cosas, que sabemos de qué somos salvos, de qué seremos salvos, de qué fuimos salvados, y hacer una visión completa para que también la puedan compartir, en primer lugar hacia ustedes mismos, por si ya se les olvidó, por si ya dejó de ser, por si ya pasó el gozo de tu salvación, ¿sí? Cuando ya pasó el gozo de tu salvación, es que han pasado tantos años y has oído tantas veces que eres cristiano por hacer una serie de cosas, por esperar una serie de cosas, o por lo que dice ahora sí que el manual del cristianismo, de lo que es ser cristiano, de congregarse, de ir a conciertos, de hacer cosas, de etcétera, etcétera. Se nos empieza a olvidar una serie de circunstancias y en nuestro corazón da por sentado, pues, que ya somos salvos. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la salvación? Y si eres salvo o no, y qué seguridad puedes tener o no acerca de esto. Bueno, ¿cuándo comienza la salvación? La salvación comenzó desde antes de la creación del mundo. Desde el momento en el que el Señor nos predestinó para ser salvos, desde antes de la creación del mundo, desde ahí comienza la salvación. Ahora, ¿la salvación de qué? Bueno, la salvación, como su palabra lo indica, si alguien te pregunta, oye, ¿tú eres salvo de qué? O sea, ¿tú te consideras como cristiano salvo de qué? Pues, y te quedas pensando, bueno, del infierno sí, pero pues ya, ¿no? A un futuro. O sea, entonces la salvación va a venir en un futuro nada más del infierno, y mientras puedo hacer lo que quiera. Y es en donde vienen las grandes sectas, los grandes conflictos doctrinales, las grandes discusiones acerca del bautismo también. Entonces, si creyeres y fueres bautizado serás salvo, pero entonces yo no me he bautizado en agua, entonces no soy salvo, o bautismo también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero y lo más importante, que no se te debe de pasar la frescura de esto, es que la salvación van unidas siempre al Salvador, ¿sí? Y no al presidente del Salvador, que ahorita se considera un salvador. No, 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 no. A Jesucristo, el Salvador de los pecadores, no del mundo. Aunque Juan 3:16 sí dice, de tal manera amó Dios al mundo, se da por entendido que se está refiriendo a las personas que viven en el planeta Tierra, pero no al
no al sistema mundial per se como tal, corrompido y caído, y que está bajo el total dominio de Satanás. Aclaración que es tan básica que se nos olvida con los años. ¿Ok? La salvación va unida con el Salvador, Jesucristo. Desde el momento en el que una persona, congregación, pastor, creyente o cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo se empieza a deslindar de total y centradamente y exclusivamente en nuestro Salvador Jesucristo, y se comienza a centrar en su vida, en su pasado, que su papá, y que era religioso, y que entonces ahora ya no es religioso, y que, etcétera, etcétera. En ese momento se empieza a perder la frescura, el gozo de la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos separar la salvación del Salvador. Cuando alguien empieza a separar la salvación del Salvador y empieza a poner a ese Salvador en un lugar por la carne, en un segundo, en un tercero, en un cuarto lugar de sus prioridades en su vida. Y si las prioridades en la vida de alguien que es salvo, comienza a tomar el tercer, cuarto, quinto, sexto lugar de prioridad en su vida, en sus decisiones, es entonces y solo entonces cuando se está equivocando y que el Señor lo está permitiendo para que después pueda regresarlo a través de la providencia y a través de muchas circunstancias para demostrar que Dios es Dios y Dios es Dios siempre. Y que aquel que alguna vez confesó que Jesucristo es su Señor y lo creyó de su corazón, el Señor ha predispuesto un plan para que ese Señor se muestre como Señor en el momento en el que grites auxilio. En el momento en el que grites ¿en dónde estás? Y el Señor te dice ¿en dónde has estado tú? Dios es Dios de todas las generaciones. Jesucristo es Señor y Señor del cielo y de la tierra por los siglos de los siglos. Él no se mueve. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el Cordero de Dios. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Dios es creador, sustentador y juez. Y Jesucristo tiene las tres funciones. En medio está la de intercesor. Y no está compartido con María, porque la Madre de Jesús se murió hace un montón de años, su espíritu está con el Señor seguramente. Está como intercesor y sacerdote, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, y está como juez, porque vendrá a reinar y a juzgar a las naciones, a todas las naciones. Entonces, ¿salvados de qué? Pues salvados obviamente con este Salvador, en la forma que finalmente esta palabra salvación está en todos, en absolutamente todos los tiempos en los que se puede conjugar el verbo salvación. Habíamos sido salvados, fuimos salvos, estamos siendo salvados, continuaremos siendo salvados y seremos salvos. Está el tema central de la Biblia es la salvación, en pocas palabras. ¿Sí? Utilizamos esta palabra pues para referirnos a muchas cosas en el castellano. Había de hecho un programa por ahí que se llamaba Salvado por la Campana, que lo veían mis hijos hace muchos años, y o a un boxeador que cae noqueado y de repente empiezan a contarle, pero suena la campana de que terminó el round, ¿no? Dice, uy, lo salvó la campana, ¿no? Se salvó de un accidente y tal. Pero la Biblia, específicamente la Biblia, esta palabra salvación, que por a veces traducción es entre salvación y sanación, ¿sí? De alguna u otra manera, la sanación se refiere
y ahorita voy a entrar a eso, no solo a la sanación física, sino a la sanación de la condición de caída de pecado. Por eso es aplicable y por eso, dice, por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿sí? Del, sí, enfermedades cuando está dentro de la voluntad y plan de Dios en su providencia, pero fuimos sanados de la condición de pecador que nos iba a lanzar a los brazos del infierno, ¿sí? Entonces, esta palabra salvación, para referirse en primer lugar a la redención final del pecado de nosotros, como en nuestra naturaleza humana, y no de toda la humanidad, solo de los escogidos de Dios, ¿sí? Y de aquel a quien el Padre en su eterna voluntad ha escogido. Porque la sangre de Cristo no se va a ir por una coladera, por un supuesto ateo que desprecia a Cristo y decir, no, yo no creo en eso, pues igual ni escogido era. Así es que tampoco hay que tomar muy en serio esas cuestiones peyorativas de gente que ni siquiera han sido escogidas por el Señor como tú o como yo, si estás viendo este mensaje, y es porque te interesa. Entonces, en primer lugar, es referirse a nuestra salvación final del pecador, como nosotros, en nuestra naturaleza caída. ¿En qué momento? En el momento de la regeneración o en el momento del nuevo nacimiento. Pero también se usa de nuestra reconciliación con Dios. Es decir, no hay salvación si no hay reconciliación. Y quiero que me escuches muy bien en esta combinación. No hay salvación si no hay reconciliación con Dios. ¿Y reconciliación con Dios de qué? Del pecado. Entonces, no podemos obligar a Dios, entre comillas, obligarlo, a que seamos salvos sin una reconciliación, y la reconciliación solamente viene a través del arrepentimiento de pecados y de llamarle al pecado pecado. No podemos decirnos salvos y decir que estamos reconciliados con Dios aceptando o diciendo que Dios acepta lo que yo acepto que no es pecado, pero para Dios pues no dice, no, sí dice. Sí dice, claramente. Claramente Dios dice con absoluta claridad que sí es pecado, y por eso, y por ese mismo pecado, muchos no entrarán en el reino de los cielos. Tan dice que, pues que vamos a, nada más vamos a darle una repasadita, ¿sí? A lo que viene en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar este versículo. En Apocalipsis, Apocalipsis 22, de los últimos versículos. Vamos a leer desde el versículo 11, Apocalipsis 22, 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Separación. ¿Sí? Es el último capítulo del Apocalipsis. No hay Apocalipsis 23 donde Dios es amor y donde Dios acepta a todos y todos son bienvenidos a la casa de Dios. No es así. Dice 12, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. No los perros como mis perritos, a otros perros que hacen cosas de perros y que se huelen las partes de los perros, y por eso Dios los llama perros. No lo digo yo, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas,
los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y es en donde ya viene el cierre maravilloso del libro del Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y aquel que tiene sed, ven. Venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, no se trata de que lo que alguien, genio, teólogo de mentiritas, dice lo que sí es pecado y lo que no es pecado. No es alguien que diga, bueno, sí, es que Dios dice, no, no es así. No van a heredar el reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, no van a heredar el reino de los cielos. Lo dice la Biblia con absoluta claridad. No lo dice una versión, una versión X o inventado por... Es que en donde dice eso, bueno, pues yo te voy a decir lo que dice la palabra y de lo que te ha librado el Señor. Estoy buscando. Mira, hay muchas formas que nosotros debemos entender que el Señor es bueno en sus misericordias. 1 Corintios 6 dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es que no te preocupes por las injusticias que está haciendo tal movimiento político, tal gobierno. No te preocupes. No te ocupes siquiera. Ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los avaros, ni ladrones. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿salvos de qué? Del pecado, al momento de tener esta reconciliación. ¿Sí? Entonces, primero, fuimos salvados de la naturaleza pecadora con la que nacen todos los seres humanos. El único que nació sin esa naturaleza pecadora fue precisamente nuestro Señor Jesucristo, y era necesario el nacimiento a través de una virgen sin intervención de varón o de hombre, sino que el Espíritu Santo vino sobre esta maravillosa mujer María y fue engendrado el Salvador de cada uno de nosotros. No heredó de Adán la naturaleza pecadora. Ve por favor Romanos 5. Entonces, cuando sucede todo esto, nace y muere por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces tenemos la opción para algunos, pero tenemos la bendición para nosotros, los que creemos, que fuimos llamados, justificados, santificados desde antes de la creación del mundo, y que pasamos un tiempo sin Cristo y que en su momento tuvimos un llamado eficaz del Señor para arrepentimiento de pecados. Si tú hiciste una oración sin reconocer que has sido y sigues siendo un pecador, y pedirle perdón a Dios por tus pecados pasados, tienes que reconocer primero que eres un pecador y que sigues practicando tales cosas.
Es que ya llevo muchos años, pues sí, o sea, y eso no tiene... Yo fui muchos años miembro de la familia del tío Gamboín, tuve mi credencial del tío Gamboín hace muchos años de niño, salió mi dibujo del Canal 5 una vez en la tele, pero cuando ya crecí, el tío Gamboín, pues ya no sé a dónde se habrá ido, pero ya se murió. Pero eso no me hizo miembro eterno de la familia del tío, no me hizo eterno sobrino del tío Gamboín. Bueno, dicen que sí, pero no, porque quién sabe dónde quedó mi credencial de sobrino del tío Gamboín. Entonces, los que tienen de 60 por ahí se van a acordar del tío Gamboín. Millennials, pregúntenle a sus abuelos, a sus padres, ¿quién era el tío Gamboín? Los de la nueva generación ni se preocupen porque probablemente si alguno está viendo esto, gloria a Dios. Pero bueno, el asunto aquí es entonces que también de lo que viene siendo la reconciliación, y esto en automático nos hace salvos de la tercera, y ahora sí, que es el juicio de Dios. El juicio de Dios viene en el día del Señor, como está escrito en todo el libro de Apocalipsis, como está escrito en Isaías, como está escrito en Ezequiel, como está escrito en Daniel, como está escrito en Jeremías, como está escrito en Joel, como está escrito en la mayoría de los libros, hablan del temeroso, del temible día del Señor, pero no estaba revelada a la iglesia hasta el Nuevo Testamento, y el evento que estamos esperando es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque viene entonces la promesa, ahora sí, para un futuro, ojo, un futuro de que seremos salvos de la ira. Y léase como se quiera leer, pero seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios como juez sobre este mundo. Oye, pero ¿qué pasa con los que ya se murieron? ¿Qué pasa con los que fueron muy, muy malos? ¿Sí? Ya se murieron y no van a vivir la gran tribulación y fueron bien malos. Va a estar peor, porque al menos en la gran tribulación sí va a haber la oportunidad de que haya salvos, como viene ahí una predicación que tenemos en este canal. Suscríbete al canal, por favor. Sé que hay canales más divertidos, sé que hay canales de pura música bien chida, bien bonita, que dicen que es cristiana. Sé que hay predicadores que son famosos y que de verdad muy elocuentes, sí, pero suscríbete al canal porque de vez en cuando te puede ser de bendición Seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Vamos a leer el 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice por nosotros, ¿quiénes? Los salvos. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahí está la palabra, con Dios por la muerte de su Hijo, no podemos separar salvación de Salvador, mucho más estando reconciliados, vuelve a repetir, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida de Cristo vivida en este mundo, muerte y resurrección y actual vida de nuestro Señor Jesucristo que vendrá por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Entonces, nosotros
cuando empezamos a dar por sentado, sí, soy salvo, ¿de qué? Del infierno, ¿y qué más? El infierno, alguien te dice, el infierno no existe. Sí, sí existe, dice la Biblia. Ok, y le enseñan lo del infierno. Si eso, no, o sea, no. El que es salvo sabe de qué es salvo, está siendo salvado y a veces no parece, pero perdemos el gozo de nuestra salvación, se nos empieza a olvidar y nos empieza a ahogar, y te lo digo por experiencia propia. A mí me empiezan a ahogar las circunstancias actuales desde que vivo en este lugar. Me empiezan a ahogar las situaciones actuales, tengo que salir y todo, y respirar y el gozo de la salvación y seguirle. Y seguirle. Y más con que están con que duro y dale, que los ovnis y que son, y que ya viene el Señor, y que el anticristo, y que ahora el anticristo es color zanahoria, y quién sabe qué tanta cosa. ¿Sabes? Nosotros tenemos una infinidad de cosas que agradecerle al Señor. Nosotros fuimos salvos, y somos salvos, y seremos salvos, y fuimos salvados, ¿sí? En primer lugar, de la ira de Dios, que nos lleva, bueno, fue el tercero, de la naturaleza pecadora, ¿sí? Del dominio del pecado, de esa naturaleza pecadora, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Que es que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, Romanos 8, y del juicio de Dios. No profundice mucho en la de en medio, que es del dominio del pecado, porque ya no estamos, bueno, si no puedo soltarlo, vámonos a Romanos 6, dice que estamos muertos al pecado, es la de en medio. Primero, reconciliación, que nos lleva a ser librados del juicio de Dios. En primer lugar, la naturaleza pecadora, pero también del reino del pecado sobre nosotros, teniendo nosotros la capacidad de no andar en la carne. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? A ver, ¿cómo estuvo eso? Es que yo no he sido bautizado en agua. Relax. Escucha esto. Ya si te quieres meter en un embrollo enorme, por ahí en internet ya es otro asunto. Dice, vamos a ver desde el principio. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo es que morimos al pecado? Por la regeneración al nacer de nuevo y a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos sido muertos al pecado. Y no solamente eso, dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Y no está mencionando el bautismo en agua. Si estás bautizado en agua, muy bien. Si no estás bautizado en agua, en la congregación donde bauticen en agua, hazlo como testimonio de tu renuncia a la vida sin Cristo, y que recibes como testimonio ante el mundo y ante el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de que ahora eres salvo por la gracia de Dios, literalmente. Dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. ¿Cómo saber si eres salvo si andas en vida nueva? Por eso hay congregaciones que les reencanta ponerse el nombre Nueva Vida, Vida Nueva, Vida Requete Nueva, Vida Abundante, Vida Requete Más Abundante, Abundancia de Vida. Uy, cuánta vida tomamos. Vamos a ponerle luego una congregación que se llame Azúcar con Vida para que sea más pegadora. Pura vida. O Pura Vida, o pura vida, con agua destilada del cielo, o cosas así raras, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es decir,
¿Cómo fuimos plantados en su muerte? Por la fe en la salvación de la obra de Cristo. Yo morí ante el Padre por mis pecados. ¿En quién? En el sacrificio de Cristo, que aunque fue hace muchísimos años cronológicamente, espiritualmente, que no hay tiempo ni espacio, es aplicado eso como sustituto mío. Y esa es la redención. Pero es un tema muy importante que luego veremos o repasaremos. Pero si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Seremos transformados si estamos vivos en el arrebatamiento, o si los que duermen en Cristo resucitarán. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y léase hombre o mujer, fue juntamente crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, primer punto, reconciliados con Dios por el reconocimiento de que nuestros pecados y arrepentimiento de pecados, y por la fe ser salvados. Segundo, al nacer de nuevo, el poder del pecado sobre nosotros. Tercero, salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Y todo esto es por gracia. Nadie merece ser salvo o salvado por sus méritos. Nadie, por más que haga cosas, mantiene su salvación. Por más buenas obras que haga, no le añade a su salvación si es salvo, aunque es de bendición para muchas personas. El estar predicando esto delante de un teléfono sin saber quién me va a oír, o siquiera si alguien me va a escuchar o no, no me añade ni me quita salvación. Bueno, mi congregación presente sí, pero el demás, porque donde hay dos más reunidos en su nombre, ahí está Él, y Él está aquí con nosotros, y aunque después nada más seamos dos, va a estar aquí en medio de nosotros, más todos los que estén reunidos. Y si tú lo estás oyendo solo, estás conmigo oyendo esto, y está Jesucristo ahí. Bueno, el asunto es, Efesios 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo saber si eres salvo? Si tienes vida de Dios. Y eso es si tienes dudas de que tienes la vida de Dios en ti, no has arrepentidote de tus pecados, ni has recibido a Jesucristo como tu Salvador realmente en tu corazón, porque cerca de ti está la palabra en tu corazón, no en un púlpito que te dice cosas o que te vende cosas. En tu corazón, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Es una cuestión de que el Señor hace en el corazón de cada uno de nosotros. Romanos 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesares con tu boca, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Así es que si eres fan de la Torá, pues síguele. Ahí si no estás circuncidado y eres hombre, pues llégale. Se va a poner divertido eso. Dice, no, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aparte de todo, para ser salvos es salvado por Dios y por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y sabes quién da la fe en Jesucristo para ser salvo? La da el Señor a quien Él se la quiera dar. Por eso no es de todos la fe. Hay casos que parecen perdidos. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Sí? Y luego a veces yo creo que va a haber sorpresas en el cielo, como dicen, aunque para Dios no va a ser ninguna sorpresa, que ahora sí que en su momento el Señor sabe cuándo y cómo llamar a cada quien de sus escogidos. ¿Cómo saber quiénes son escogidos y quiénes no? No lo sé. Si alguien dice que lo sabe, está blasfemando. Yo soy escogido, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu, Romanos 8, de que soy hijo de Dios. Por eso me atrevo a predicar esto y de esta manera. No diciendo lo que yo creo, sino lo que está escrito en la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, no eres ningún improvisado, no eres ninguna improvisada. No vas a entrar de panzazo al cielo. Aunque tengas con qué por delante, no vas a entrar de panzazo al cielo. ¿Sí? No vas a llegar al cielo y no va a estar San Pedro con las llaves y te va a buscar y te va a decir, híjole, ¿qué crees? Que los budistas eran los buenos. Oye, pero es que el Señor nunca estuvo en China, ¿cómo sabes? ¿No? Según el propósito y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y termino con Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es en donde vienen muchas de las discusiones acerca que a todos los hombres sí, Dios quiere precisamente que sea la salvación anunciada a todos los hombres, aunque ya haya escogidos, pero Dios no es injusto, porque dice en el versículo 12, acabo de leer Tito 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, se ha manifestado a todos los hombres. ¿En qué? En la naturaleza, en el cosmos, y por eso la necedad de que todo salió de la nada, de que la abuelita de Darwin se colgaba de la cola y comía plátanos, etcétera, 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 etcétera. Es que la ciencia y la religión se contraponen, sí, pero Dios es Dios, y si se contraponen, cosa que ya está claro que no, ¿sí? No tiene nada que ver con Dios. Ni la religión ni la ciencia tienen que ver nada con Dios. Viene el versículo 12. Bueno, voy a leer desde el 11 otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No está diciendo que la salvación fue para todos los humanos. Dice, enseñándonos que, ojo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento, y después la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo saber si eres salvo o no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria en lugar de ebrio, sobrio. Justo en lugar de injusto. Piadoso en lugar de malo. Y misericordia. Guardando la bienaventuranza
la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra parousia, que es en un evento separado entre una y otra de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Con esto termino, le doy gracias a Dios por tu vida, suscríbete al canal, compártelo a quien creas que tenga dudas de que si es salvo o no, o a quien tú quieres, pero compártelo con otros, suscríbete al canal, pon comentarios, pues están abiertos los comentarios buenos, comentarios malos, los comentarios malos están, también los comentarios buenos, los comentarios malos sí los borramos porque no nos interesa ser basurero de nadie, pero los comentarios buenos son bienvenidos también para poder conversar si alguien lo desea. También estamos a sus órdenes. Muchas gracias y le doy gracias a Dios por la vida de aquellos que siguen manteniendo este ministerio con sus diezmos y sus ofrendas. Dios los bendiga, les amamos y pronto, muy pronto nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego.